Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor, estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que tradicionalmente se conoce como Corpus Christi. Si ustedes tuvieran acceso a este leccionario, aquí dice: jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Jueves. Hoy es domingo, jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es decir, que esta fiesta del Corpus Christi se debió haber celebrado el jueves, pero como en 1983, a través de la Ley 51, que se llama la Ley Emiliani, pasaron todas estas fiestas para los lunes, día de fiesta. Por eso mañana es día de fiesta. Y sería muy bueno que usted le preguntara a la gente: ¿por qué mañana es día de fiesta? No tiene idea. Pregúntele a la gente: ¿por qué mañana es día de fiesta? No tiene idea. Porque la intención de la Ley Emiliani no era despertar una realidad religiosa, sino que era motivar el turismo. Entonces las fiestas religiosas que se tenían entre semana las pasaron para el lunes, de tal forma que la gente sábado, domingo y lunes se fueran a pasear. Entonces perdimos algo tremendo con esta ley, que como iglesia parece ser que no hicimos nada en 1983, como que no se hizo nada, y perdimos algo que fue extraordinario para nosotros los creyentes, y es que la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo era la única vez que el Santísimo salía por las calles a bendecir nuestros espacios. Era la única vez. Y se perdió. ¿Cuándo sale el Santísimo de la iglesia? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Y recuerde cuando el sacerdote motivaba a la gente para que hiciera los altares, y él se ponía su alba, su capa pluvial, salía con el palio o salía con una umbrela, y la gente en procesión con el Santísimo bendiciendo nuestros espacios. Es decir, el mismo Dios hecho carne en el pan consagrado para bendecir nuestros espacios. Eso se perdió. Estos muchachos ni siquiera saben de lo que les estoy diciendo. Pero ustedes que son contemporáneos míos, porque mi cédula tampoco la firmó Moisés, así como ninguno de ustedes tampoco la firmó Moisés, saben de lo que les estoy hablando. Saben, y si es de pueblo también saben perfectamente de lo que les estoy hablando, de cómo los sacerdotes motivaban a la gente para que hiciéramos altares en la calle, y era la única vez que el sacerdote sacaba el Santísimo Sacramento y bendecía nuestras calles con la mismísima presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero eso se perdió. Eso es recuperable, eso ya es muy difícil recuperar, porque ya no existe un sentido religioso para el mismo, y ya estos muchachos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Y sacar al Santísimo por ahí para escuchar ese reggaetón: golpéala, aplástala, písala. Entonces eso es muy horrible, uno sacar con el Santísimo, y esos muchachos con esos cantos de reggaetón tan espantosos que no apagan, no le bajan el volumen a esas cosas, no porque sean mala gente, no porque sean ateos, sino porque es que ellos ya no les nace, ellos no saben qué es lo que está pasando, sino que se empiezan a escuchar una música que llaman reggaetón o esas cosas, que eso no dice nada, pero eso empiezan ahí con ese bullo. Entonces uno, ¿para qué va a exponer el Santísimo a una cosa de esas, a una burla y hasta para un sacrilegio? Entonces eso ya eso no se puede recuperar, porque ya la gente no tiene eso en su sentir. La segunda idea que yo quiero que tengan clara del por qué, pues ya la primera era el por qué esto se celebra el domingo y no el jueves por la Ley Emiliani. La segunda idea que yo quiero que tengan clara es que la Eucaristía hace parte de una tradición milenaria que corresponde a la tradición que la Iglesia ha elaborado. Nosotros tenemos dos tradiciones: la tradición escrita, que llamamos Nuevo Testamento, y la tradición litúrgica, la tradición que conservaban los fieles cristianos, pero a través de las celebraciones de los sacramentos. Por eso, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice: hermanos, yo recibí esta tradición. Pablo no conoció a Jesús directamente, sino que fue a través de una experiencia mística, y él fue catequizado, como nosotros somos catequizados, y le enseñaron
enseñaron la tradición de que viene del Señor y que a mi vez os transmití, que cogió pan, que cogió vino y que lo entrega a sus discípulos como su cuerpo, como su carne. Nosotros realmente en ningún texto en el Nuevo Testamento tenemos lo que Jesús hizo en la última cena, pero nosotros sí tenemos, por ejemplo, como un libro de estos que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que esto vale como 20,000 pesos. ¿Cuánto valdrá una hamburguesa? Creo que un poquito más. ¿Cuánto valdrá una pizza y con el combo? Es decir, cuesta mucho más el que nos comamos eso en la calle, que después la liposucción sale bien costosa y la gente no invierte esto plata para el catecismo, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay un número aquí muy interesante que es 1345. 1345, y dice la misa de todos los siglos. Es muy interesante leérselo porque ustedes y yo descubrimos a través de estos textos cómo la Eucaristía hace parte de una cosa que en la Iglesia se llama mistagogia. La gente confunde esas dos cosas. La gente confunde el catecumenado con la mistagogia. ¿Qué es el catecumenado? El catecumenado es cuando la persona se le enseña, la persona aprende los elementos necesarios para entender la realidad religiosa. Aprende. Ese aprendizaje lo lleva a sentir y ese sentimiento lo lleva a tender a tener una actitud cristiana. Después de que la persona ya ha conocido, ya ha sentido emoción y ya se tiende a tener una actitud cristiana, lo pasan a la mistagogia. ¿Qué es la mistagogia? La celebración. ¿Qué celebra? Celebra lo que entiende, celebra lo que siente y celebra cómo se comporta. La celebración es la mistagogia, es decir que estas celebraciones es para personas que ya han pasado por un proceso catequético y que saben qué están haciendo acá. Pero el problema es que es al revés. Primero nos meten en la mistagogia, nos meten en la celebración y ya ni nos dan catequesis. Entonces la gente cuando viene a misa no tiene ninguna idea de lo que viene a misa. Comencemos con lo siguiente. ¿A quién obligan a venir a misa? A nadie, solo pues a estos muchachitos, porque cómo se dejan en la casa pues para que después haya una tragedia. No, tocó mi hijito, usted con sus 4 añitos arranque para misa. Pero a ustedes y a mí, ¿quién le obligó a venir a misa? Nadie. Usted vino porque le pluga, digámoslo en antioqueño, porque le dio la gana. Entonces, si usted quiso venir acá en libertad, usted tiene que tomar una actitud de acuerdo a eso. Porque ¿quién lo obligó a venir aquí? Nadie. Entonces, ¿por qué tomamos una actitud como si esto no nos importara? A veces la gente lo único que hace es como comer chicle. Y ha pasado aquí en esta parroquia que me ha tocado, en la banca de atrás, donde está cerquita el confesionario, cuando venían estos sacerdotes a colaborarme en la misa de 6, pues yo me sentaba allá en el confesionario a atender a las personas, y en esa última banca pasaban unas cosas aterradoras. Esos muchachos cogían a esas muchachas y parecían tamales manoseadas por todas partes, y a veces se le perdía también la mano a la muchacha, no sé si era manca. Yo decía, ¿será que no tiene mano? No, después sí me daba cuenta. Entonces a mí me cogía una desesperación y yo me paraba del confesionario y me entraba a la sacristía. ¿Para qué ponerme a pelear con una persona así? O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es como de lógica, hombre. ¿Quién los obliga a venir? Nadie. Entonces, si usted viene por libertad, ¿por qué no asume una actitud adecuada? ¿Por qué no se comporta bien? ¿Por qué no participa? ¿Por qué no canta? Levanta las manos. ¿Por qué no se arrodilla? ¿Quién lo obligó a venir? Nadie. Y si no quería venir, ¿por qué entonces no cogió la bicicleta o se puso a ver una película? Es decir, que los que estamos acá es porque sabemos lo que estamos haciendo. Los que estamos acá es porque esto es significativo para nosotros. Y por eso el comportamiento a veces deja mucho que desear. Y eso quiere decir que no se entiende la Eucaristía. Y como vuelvo y les digo, eso es en libertad. Y por eso, yo voy para misa, tengo que tener unas actitudes adecuadas para donde voy.
pero mire que la gente no lo hace. Otra cosa que dice la gente es, ay, es que el padre como dice esa misa de aburridora. Usted dice que la gente dice mucho así en las parroquias, ay, es que el padre dice una misa más aburridora. ¿Qué es lo que dice? Hay una misa muy aburridora. Dice, ¿usted se imagina un sacerdote estudiar 8 años para ir a leer un libro? Bendito sea mi Dios. Yo estudié 8 años para leer un libro. No joda. Eso lo lee cualquiera. No. Cuando usted dice que, ay, es que el sacerdote dice la misa, usted ya está demostrando que no tiene ni idea para qué va a misa. No, uno cuando va a misa es porque uno es creyente, es porque ustedes son sacerdotes laicos y se vienen a unir con el sacerdote jerárquico. Entonces nos volvemos una comunidad celebrativa. El sacerdote lo que hace es orientar y dirigir la celebración, pero todos somos los que celebramos. Cantamos, respondemos, levantamos las manos, participamos. ¿Ve? No es que el sacerdote se vuelve un showman, no es que el sacerdote empieza a coger unas pelotas y empieza a tirarlas como hacen esos muchachos en los semáforos. No es que el sacerdote se ponga una peluca de payaso y empiece a hacer que la gente se anime. No, están en el lugar equivocado. Lo que ustedes vienen acá es a celebrar su fe, a celebrar su vida, a celebrar lo que conocen de este sacramento con el sacerdote. Y el sacerdote que fue capacitado 8 años le da una significación litúrgica, histórica, teológica, filosófica, social, etcétera, a lo que estamos celebrando. Pero todos celebramos, por lo tanto el sacerdote no tiene por qué animar a nadie. Lo que cuando dicen, es que el sacerdote dice una misa muy, ya estás cometiendo el error, estás manifestando una ignorancia. No distingues el catecumenado de la mistagogia. No la distingues. La mistagogia, la celebración es cuando usted ya sabe. El catecumenado es cuando usted no sabe. Y usted no puede celebrar lo que no sabe. Por eso a veces dicen, ay, que hay que cambiar cosas de la misa, que hay que volver la misa más moderna. Pero ¿qué moderna vamos a volver la misa, hombre? Si ni siquiera sabemos lo que tenemos, ¿cómo vamos a volver una misa más moderna? Entonces los sacerdotes apagan las luces, empiezan unas bolas psicodélicas por allá arriba, con un montón de cosas, y el padre cambia la voz. Por Cristo, con él. Y eso entonces uno dice, ay, uno se asusta. Show, un puro show, porque esperan que la gente se emocione. ¿Cuál se emociona y qué pan caliente? Es que los que vienen a celebrar son personas creyentes, son personas de fe, y si no entienden esto, entonces es mejor o que estudien o que no vuelvan. Yo preferiría estudiar. Por eso no le permitan a nadie, absolutamente a nadie. No se le olvide el número del Catecismo de la Iglesia Católica, 1345. No se le olvide la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 11, versículo 23 y siguientes. No le permitan a nadie que a usted, una persona ya adulta, ya con una trayectoria de vida, le vengan a decir que la Eucaristía son cosas que cuando le nacen, que eso es una cosa, un símbolo, que realmente pues Jesús no está ahí, sino que eso es un símbolo. No, mucho cuidado con eso. Eso no es un símbolo ni nada. El pan y el vino, hay una transubstanciación de carne y sangre. Y no le permitan a nadie que el muchachito que está en el colegio, entonces el profesor de filosofía empieza a meterles una idea a los muchachos del siglo XIX. ¿Vos te imaginas un profesor de filosofía en el siglo XXI metiéndole ideas a los muchachos del siglo XIX? Y sobre todo el profesor de filosofía decir, es que yo soy ateo. Por Dios, ¿cómo un profesor de filosofía dice que es ateo? Eso ya no existe. Eso hace parte de la historia. Hoy lo que se habla es de aconfesional. Yo no soy confesional, yo soy aconfesional. ¿Puede existir un Dios o no puede existir? No sé, pero yo no practico ninguna religión. Eso es realmente la muestra de una intelectualidad. Pero un profesor de filosofía que le está enseñando a unos muchachos de 10º y 11 y metiéndoles unas ideas ateas, por Dios, ese señor hay que evaluarlo. Ese señor no tiene la capacidad filosófica para enseñar. Y peor, llegan los muchachos a su casa, que son sus hijos, donde usted ya tiene 35, 40, 45, 50 años, y entonces usted le dice a su hijo, vámonos para misa, y él empieza a sacarle un montón de argumentos que le enseñaron del siglo XIX, y lo peor es que usted, que ya tiene 35, 40, 45 años de ser cristiano, de vivir la Eucaristía, se le quede callado.
No, una de las cosas que usted y yo tenemos que tener muy claro es que esto nos ha servido para algo. Entonces, usted tiene que decir al muchacho, hombre, yo no soy capaz de responderte eso porque no estudié teología, pero yo llevo 30, 40, 50 años metido en esta realidad religiosa y a mí me ha servido en esto y en esto y en eso. Pero es que hay mucha gente que ni siquiera sabe esto, ¿para qué le ha servido? Entonces por eso no le saben responder a esos muchachos. O el muchacho que entra a la universidad y que ya se cree pues lo último en guaracha y empieza a leer ahí cualquier libro que eso no tiene ninguna fundamentación ni nada, y o empiezan a ver algunos programas por internet, etcétera, y empiezan a enredarse y se viene donde usted, donde su papá, que ya tiene una trayectoria de vida, a decirle que usted lo que ha celebrado toda la vida y que se conecta con una historia de 2000 años, es que es mentiras. ¿Cómo así? Entonces usted lo primero que tiene que decir al muchacho es, ¿esto para qué le ha servido? Porque usted es más viejo que el muchacho no sabe dónde está parado, mientras que usted ya tiene 35, 40, 50 años, ya tiene que saber si esto le sirve o no. Entonces lo primero que usted le tiene que decir al muchacho es, momentico, esto a mí me ha servido en esto y en esto y en esto, y por eso lo hemos sabido levantar a usted en esto y en esto y en esto y en esto. Si sigue insistiendo con los documentos y con los libros y con los filósofos, entonces dígale eso. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Váyase a decirle al Padre lo que usted me está diciendo. Yo no estudié teología, yo soy una persona que estudié otra cosa, me dediqué a otra realidad, yo no soy capaz de decirte lo que me estás planteando, cómo contradecirlo, pero sí existen unos señores, sí existen unas personas que se dedican a eso, que le han dedicado toda la vida. Por eso vaya y dígale al Padre lo que usted me está diciendo, vaya, discuta con él. Y ya, y no se enrede en una pelea. Usted lo que le tiene que decir a su hijo es, ¿esto para qué le ha servido? Punto. Cuando ya el muchacho siga insistiendo en los conceptos filosóficos, en los conceptos de una historia del conocimiento humano, entonces ya sí que se enfrente con el que sabe. Vaya y háblele al Padre, pida una cita, converse con el sacerdote y confronte sus ideas con el sacerdote. Mire a ver entonces ya cómo usted se defiende ahí, ¿no? Pero yo llevo 40 años viviendo mi fe, y no porque usted, que ya entró ahí y porque medio se sabe cualquier bobadita, ya van a decir que lo que yo he celebrado durante 40 años y que ha celebrado un montón de gente durante 2000 años, es que no sirve para nada. Oigan a esto. Siéntanse orgullosos de ser católicos y siéntanse orgullosos, sintámonos orgullosos de la Eucaristía, porque esto es un misterio enorme que Dios nos ha dado. Y escúcheme en esto, es el único sacramento que en verdad podemos decir que tenemos un contacto cercano con Jesús. Es el único. Este sacramento es lo que más nos acerca a Jesús, y por eso no le podemos permitir a nadie que nos venga a decir que lo que nosotros hemos recibido por herencia durante 2000 años y lo que nosotros hemos vivido ya en la edad que tengamos, unos aparecidos, gente de media petaca, de cultura media, venga a decir que nuestra fe no tiene solidez. Eso no se lo podemos permitir, porque uno no sabe quién es más bobo, o el que se deja, o el que mete el dedo en una boca con dientes, o el que teniendo dientes no muerde. El Señor esté con vosotros.